Buenos días, estamos comenzando la sesión de hoy. Buen día, primer producto a la hora del día es la resolución del Tribunal de Cuentas sobre la memoria de avance correspondiente del año 2021. Concejales tienen la palabra. Eduardo. Jessica, te sigo. Buenos días, concejales. Buenos días, presidente. Habiendo sido tratado como municipio de Seguro. Muy bien. Yo voy a pedir la palabra. Gracias. Echa la moción entonces. Concejal tiene la palabra. Ahí está, señor presidente. Así que si no, porque quedo en el camino con el agua. Buenos días, señor presidente. Bueno, algunas consideraciones. Nosotros adelantamos nuestro voto negativo, como hemos hecho todos los años. Vamos a fundamentar ahora el porqué, principalmente basado en las consideraciones que ha elevado el tribunal en su momento, y también este cuerpo, nuestro tribuno de cuentas, ahora en licencia por 3 meses, Juan Pablo Alfaro. Ante todo, decir que la presentación está fuera de término, según lo establece el 8102. Se pidió una prórroga en su momento, que no fue cumplida, y cuando ese plazo se venció, volvieron a solicitar otra prórroga fuera del reglamento. Tener la ejecución presupuestaria en memoria 8 meses después de finalizado el periodo 2021 es extemporal. Por eso, sabiamente, la ley establece un periodo lógico para su presentación, que el equipo de finanzas del municipio no ha cumplido y ha presentado recién hace un par de semanas. Voy a leer lo presentado por nuestro tribuno de cuentas, que es el trabajo que se realiza con esfuerzo, no solamente él, sino acompañado de su equipo, de un equipo. Todos lo trabajamos de manera conjunta, acompañado con 2 contadores, ambos especialistas en auditoría, por eso los detalles que vamos marcando. Vale decir, en una primera instancia, que se ha detectado una leve mejoría en la confección del presupuesto, en la ejecución presupuestaria, y hay que resaltarlo. Después de 2 años de marcar errores en el trabajo, de marcar cuestiones que se debían hacer de acuerdo a la ley, realmente celebramos como espacio que finalmente la Secretaría de Finanzas tome los consejos, las formas que nosotros les hemos sugerido para mejorar, aunque sea un poco, lo que siempre nosotros consideramos un dibujo, que es el presupuesto, y después la ejecución misma y la explicación de cómo se gastan los recursos del municipio. Es realmente uno de los elementos de trabajo más importantes que tiene un municipio, porque para la ciudadanía es nada más y nada menos conocer el estado financiero del municipio y saber cómo han gastado el dinero que todos aportamos a través de nuestros impuestos. Por eso la gravedad de lo que ocurre, porque las falencias que nosotros marcamos, que son solo algunas de otras muchas, marcan a ciencia muy clara que la falta de transparencia
la falta de profesionalidad, la falta de cumplimiento de diferentes ordenanzas y leyes que tienen que ver con esta cuenta de inversión, esta ejecución presupuestaria, son muy graves para la vida institucional de un municipio. Dicho esto, paso a leer el informe presentado por nuestro tribunal. Al señor presidente de cuentas del tribunal, abogada Nadine Juárez, de mi mayor consideración. Tengo el agrado de dirigirme a usted y por su digno intermedio a los demás miembros de este cuerpo, a los fines de elevar mis consideraciones sobre la cuenta general de la Municipalidad de La Calera por el ejercicio 2021. Que para cumplir debidamente el deber y dictaminar con criterio sobre las cuentas de la Municipalidad es imprescindible contar con información íntegra y pormenorizada de la utilización de fondos públicos, como así también de los ingresos del ejercicio. Este tribuno no tuvo acceso a la documentación de respaldo de manera ordenada, de forma tal que facilite las tareas de control y fiscalización. La escasez de la información presentada no cumple con los atributos básicos de confiabilidad, aproximación a la realidad, verificabilidad, claridad e integridad, entre otros. El tribuno no tiene acceso desde el inicio de su mandato, estamos por cumplir 3 años, al sistema de gestión de la municipalidad, no habiéndosele brindado usuario y clave de ingreso para poder constatar los registros a verificar. Hasta las secretarias en el Tribunal de Cuentas tienen ese acceso y no lo tiene el Tribuno de Cuentas, electo por el pueblo de La Calera. Esto es una falta gravísima que le venimos denunciando hace 3 años. Con las limitaciones al alcance mencionadas, y solo a título ejemplificativo, pasaré a detallar algunas de las consideraciones a tener en cuenta y por las que se justifica mi recomendación posterior, y que obviamente nosotros vamos a seguir, que es no aprobar esta ejecución presupuestaria y cuenta AIF. Antes de comenzar con el análisis de información y técnico, advierto que en la memoria expresa que el Tribunal de Cuentas, que es el órgano de control, no hizo observaciones formales durante el ejercicio 2021. En este caso, al Ejecutivo, en el área de administración, a lo cual cito y enumero los pedidos de informes y pedidos de información en virtud de las facultades conferidas en el artículo 86 de la Ley Orgánica Municipal 8102 y que nunca fueron aprobados por el Tribunal. En este caso se enumeran 8, las voy a explicar, pero hay muchas otras observaciones que se han realizado en carácter informal, siempre a partir de la idea de generar un diálogo con el resto del Tribunal de Cuentas. Ninguno de los pedidos de informe levantados por nuestro tribuno en 3 años de trabajo fueron aprobados por los otros 2 tribunos. Ni uno solo. Por eso, cuando el informe final, que sale firmado por mayoría, porque no fue aprobado por nuestro tribuno, dice que no hay observaciones al Ejecutivo, eso no es verdad. No hay observaciones por parte del tribunal como cuerpo, pero sí hay observaciones por parte del tribuno de la oposición. El tema es que, al igual que ocurre en este Consejo Deliberante, señor presidente, todos los pedidos de informe, o gran parte de ellos, no son aprobados ni acompañados por el oficialismo. Acá hay algunos que nos aprueban, poco menos del 10%. Después el Ejecutivo ni siquiera los responde, ¿no? En el caso del Tribunal de Cuentas no le aprobaron ni uno solo de los pedidos de informe. Entonces sí hay observaciones graves realizadas por nuestro tribuno al Ejecutivo. Algunos ejemplos. El 15 del 7, un pedido de información sobre necesidad de contar con extractos bancarios de todas las cuentas que posea la municipalidad en los periodos de enero 2020 a diciembre 2020 y también contar con las liquidaciones de la coparticipación mensual que recibe la municipalidad para poder en ese entonces analizar correctamente la ejecución presupuestaria y la cuenta AIF del periodo 2020. En aquella época ni siquiera levantaban esto. Pedido de informe 5 del 3 del 2001 en relación al alquiler de camiones particulares por parte del municipio. Eran 5 preguntas. Nunca fue aprobado.
Cuestiones sencillas. Recuerdo aquella investigación que realizamos, que necesitábamos esta información, que tenía que ver con el alquiler de camiones a través de la cesión de comodatos a particulares, porque los dueños de los camiones eran empleados municipales o funcionarios del gobierno, lo cual es una incompatibilidad gravísima. También trajimos ese tema al Consejo Deliberante, nunca fue respondido, nunca fue aprobado, se intentó a través del Tribunal de Cuentas, no fue aprobado y obviamente tampoco respondido. Son algunos elementos que muestran la poca transparencia en el funcionamiento de la municipalidad y en el manejo de los fondos públicos. Hablamos de millones de pesos en alquiler. En su momento demostramos que en 6 meses de alquiler de camiones que tenían más de 20 a 30 años de antigüedad, en 6 meses de alquiler se podía comprar directamente un camión nuevo. Era el costo. Sin embargo, durante 3 años se siguieron alquilando. O sea, que de que ingresó este gobierno a la fecha, podríamos haber comprado solamente en el caso de uno de los contratos, hay varios, 6 camiones de las mismas características. Sin embargo, la municipalidad no tiene ninguna. Habría que ver quiénes son los dueños y los funcionarios que fueron beneficiados con esto, ¿no? Pedido de informe 16/6 por proveedores que facturan a la municipalidad pauta publicitaria. Famoso tema de la pauta publicitaria que también trajimos acá. Pedido de informe 17/6 sobre el listado de sueldos de personal, becarios y funcionarios. Aunque no lo crea, señor presidente, aunque lo sabe, porque también hemos traído el tema a este Consejo Deliberante, a la fecha no podemos saber exactamente cuántos empleados municipales hay, cuántos becarios hay, cuántos contratados hay y qué cobran cada uno de ellos. Porque uno de los problemas graves que tiene este presupuesto, que es una de las cosas que no nos han atendido y que incumplen la ley al hacerlo, es que no cumplen con el principio de desagregación. Entonces, cuando se pasan los TUE a firmar, si es que llegan al tribunal, directamente se ponen montos totales en salarios sin desagregar cuánto y quién está cobrando por las funciones que presta el municipio, sea cargo político, sea becario, sea funcionario o sea personal. Pedido de informe con fecha el 23/9 sobre el alquiler de camiones. Esto es lo que había dicho anteriormente, se repite el pedido y tampoco se responde. Pedido de informe el 5/3 para solicitar acceso de información y un usuario de SIGEMIT. Esto no solamente se solicitó en reiteradas ocasiones de manera informal, sino que se elevó el elemento y obviamente fue rechazado por los 2 tribunos de cuentas. Es extraño, ¿no?, que se rechace de manera sistemática el acceso a la información de nada más y nada menos del sistema que maneja la finanza del municipio. Que dicho sea de paso, lo contrata el municipio a un exfuncionario provincial que es el Ettore, y que pagamos fortunas por un sistema que además no funciona. O no solamente se cae, sino que manejan también el portal de transparencia, que de transparente poco tiene, porque cuando no está caído no existen los ítems para poder investigar. También lo hemos trabajado y nuestro tribuno solicitó información y no tuvo respuesta a la fecha. Bueno, un pedido de informe en el 2001 sobre el reglamento interno vigente del Tribunal de Cuentas, que es uno de los temas esenciales. A la fecha y después de 3 años, el Tribunal de Cuentas de la Ciudad de La Calera no sesiona. Así como usted lo escucha, señor presidente, lo hemos trabajado en varias ocasiones. Y si bien la 8102 es muy clara en la reglamentación, en donde establece que el Tribunal de Cuentas debe dictarse un reglamento interno, debe sesionar como tal, porque es un tribunal electo por partes, es decir, hay 2 del oficialismo y 1 de la oposición. A la fecha y después de 3 años, el tribunal no sesiona, tan grave como lo escucha, señor presidente. Ya con este ítem, solamente con este ítem, se puede rechazar todo lo actuado por el tribunal y en consecuencia la supuesta aprobación que dio a la ejecución presupuestaria. ¿Qué quiere decir que el tribunal no sesione? Que no hace lo que estamos haciendo en este momento. Es decir, establecer un día para que los cargos electos se reúnan, que haya una secretaria que tome actas, que se haga público, después de muchos años logramos que se firme, que se haga un acta, que haya una orden del día y que todo pase por ese tribunal.
Eso, señor presidente del Tribunal de Cuentas del Municipio de Calera, no existe. No hay actas, no hay orden del día, entonces todo termina pasando, incluso los DUEs de pago, que es lo que nosotros reclamamos, por diferentes ventanillas, pero pocas veces por el escritorio de nuestro Tribunal de Cuentas, lo cual es gravísimo, porque habla que evidentemente se busca ocultar a la oposición pagos que salen del bolsillo de los contribuyentes, que no sabemos a dónde van, porque después tampoco se refleja en la ejecución presupuestaria. ¿Por qué? Porque no cumplen con el principio de desagregación. En el informe de memoria de gestión, en el ítem de recursos humanos, se nombra una encuesta de clima laboral, la cual nos deja la inquietud de saber quién realizó la mencionada encuesta y cuáles fueron sus resultados, así como también las acciones posteriores para atender las necesidades de los empleados municipales. Esto de recién tiene que ver con el ítem que dice el informe de ejecución presupuestaria que no se le ha hecho al Ejecutivo ninguna observación. Acabo de dar, en boca de nuestro Tribunal de Cuentas, solamente algunos ejemplos, repito, algunos ejemplos de la cantidad de observaciones que ha realizado nuestro Tribunal de Cuentas al Ejecutivo, que bueno, es real, que es legal, que no fueron aprobados por los otros dos tribunos, Nabil Juárez y Cristian Oliva, que se terminan, bueno, configurando de la misma manera que lo hacen acá los concejales oficialistas, en una guardia pretoriana para evitar que el control de la oposición llegue de manera formal al intendente de la ciudad de La Calera. Eso es falta de transparencia, y como siempre digo, el que no quiere informar es porque algo esconde. Comenzando con el análisis específico de la ejecución presupuestaria, cuenta ahorro, inversión y financiamiento del año 2021. Algunos ítems a tener en cuenta. Falta de documentación de respaldo, marcaba en su momento nuestro Tribunal de Cuentas. Anexos, documentos físicos y referencias normativas. Saldos y o extractos bancarios del periodo en cuestión, que permitan el control de la información presentada, justifiquen variaciones desmedidas y permitan dictaminar con certeza sobre las cuentas municipales. En otro ítem se habla del envío de un estado de ejecución presupuestaria que no cumple con lo solicitado en el artículo 8 de la Ordenanza 46 del 2017 de la Municipalidad de La Calera, que de manera textual enuncia en su artículo 8. Punto número 1. La cuenta de inversión contendrá como mínimo, son 3 ítems que los voy a leer, que en la mayoría de los casos la cuenta de inversión que nos han enviado a la ejecución presupuestaria no lo contiene. O sea, la ley dice claramente que tiene que contener esto, y luego cuando llega la ejecución tarde, casi 5 meses tarde, no tengo los meses exactos, tampoco contiene lo que el artículo 8 de la Ordenanza 46 de 2017 establece. Son 2 ordenanzas que arreglan cómo se debe presentar esta ejecución. Punto 1. Informe sobre la evolución financiera, económica, patrimonial y de gestión consolidada de la Administración General del ejercicio concluido, su inserción con el planeamiento propuesto y su comparación con los periodos anteriores. Estados financieros y cumplimiento de metas y objetivos. Ejecución del presupuesto de la Administración General desagregados hasta el nivel previsto en la ordenanza de presupuesto. A saber, ejecución del presupuesto de recursos de la Administración General desagregados hasta el nivel previsto, ejecución del presupuesto de gasto de la Administración General mostrando el compromiso y el devengado desagregados hasta el nivel previsto en el texto de la ordenanza, cuenta, ahorro, inversión, financiamiento de la Administración General, los estados que demuestren los movimientos de la situación del Tesoro de la Administración General, situación de la deuda pública de la Administración General, desagregada por ente, título y préstamo, cumplimiento de metas, costos y objetivos previstos en el presupuesto. Asimismo, dicta la Ordenanza 46 en el artículo 8, el Departamento Ejecutivo reglamentará gradualmente los procedimientos necesarios y las adecuaciones pertinentes en materia administrativa y contable a fin de exponer estados de recursos y gastos corrientes, estado de origen
y aplicación de fondos, estado de resultado y balance general. Todo ello de acuerdo a los principios generalmente acertados de contabilidad y normas nacionales e internacionales de contabilidad. Según el mencionado artículo, señor presidente, advierte nuestro Tribuno de Cuentas que faltaría lo siguiente: los estados que demuestren los movimientos de la situación del Tesoro de la Administración General, la situación de la deuda pública de la Administración General, desagregada por ente, título y préstamo. Esto viene un poco de la mano de lo que decía antes. En ejecuciones anteriores, en la del 2020, por ejemplo, y la del 2019, que nosotros analizamos por más de que no fuimos concejales durante ese periodo, la mayoría de los ítems anteriores del artículo 8 no estaban reflejados. Es preocupante que la contadora del municipio, contadora Barón y su equipo, recién después de 3 años hayan leído la ordenanza y después de insistir, pero enfáticamente, en los medios correspondientes, pedidos de informe, el Tribunal de Cuentas, este Consejo Deliberante, medios de comunicación, videos, ya no sabíamos cómo, señor presidente, pero logramos que algunos de estos ítems empiecen a figurar, por lo cual, como dije al principio, celebramos que así sea, pero sigue siendo insuficiente. No amerita su aprobación de ninguna manera. El artículo 2, recién analizamos el artículo 8. El artículo 2 de la Ordenanza 46 del 2007 de la Municipalidad de La Calera establece en cuanto al estado de ejecución presupuestaria de gastos. Los estados de ejecución presupuestaria de gastos deberán exponer las transacciones programadas en sus etapas del compromiso, devengado, ordenado a pagar y pagado hasta el máximo nivel de desagregación previsto por el clasificador de cuentas presupuestarias. Este es otro de los temas gravísimos, que no cumple la Secretaría de Finanzas del municipio. En el documento sacado al tribunal, y que hoy seguramente van a aprobar no solamente los oficialistas, sino probablemente algunos opositores también, cosa que no entendemos, no se expone el detalle de las obligaciones pagadas, como hace mención la ordenanza, solamente lo devengado. Para que entienda, señor presidente, seguramente lo entiende, no me cabería ninguna duda, pero sí para explicarlo y sobre todo para que queden actas. Una cosa es devengado y otra cosa es pagado. Devengado es cuando está la intención de pago. El pagado es lo que efectivamente se pagó. Vayan a preguntarle a los proveedores de la municipalidad, muchos de ellos vecinos, dueños de pymes y comercios, que a la fecha nos siguen solicitando que por favor hagamos lo que esté a nuestro alcance para que el municipio les pague. Porque figura como devengado. O sea, se hace todo el acting en el camino, señor presidente, pero no figura lo pagado. Entonces no sabemos nosotros, no sabe la ciudadanía lo que efectivamente ha pagado el municipio. Tan grave como se escucha, es como que un kiosco haga su balance y diga, sí, bueno, voy a pagar los impuestos, voy a pagar los sueldos, voy a pagar a los proveedores que me trajeron las golosinas, la Coca-Cola, etcétera, etcétera, pero después nunca informe si efectivamente lo hizo, o cuándo lo hizo, o en qué medida lo hizo. Más en una Argentina con una inflación que se va a acercar al 100%. Ténganlo en cuenta cuando establezcan los próximos incrementos de los empleados del municipio, ¿no? En donde pagarle con 6 meses de retraso a un proveedor significa quitarle el 50% de lo que en su momento presupuestó y del servicio prestado. Ni hablar de los municipios, ni hablar de los por ejemplo, ¿no? De los aguinaldos que se pagaron tarde. Hubo funcionarios y cargos electos, entre los cuales me incluyo, que lo cobramos recién el mes pasado, yendo en contra de toda normativa constitucional, cuando figuraba en los papeles que ya había sido devengado. Claro, pero el pagado. Detalles del desmanejo con el que se mueve nuestra municipalidad, ¿no? Vamos a ver el artículo, analizamos el artículo 8, el artículo 2.
Vamos al artículo 4. Como lo establece el artículo 4 de la Ordenanza 46 del 2017, donde dice textual: no se podrá autorizar un gasto cuando no existan saldos de créditos disponibles o no previstos en el presupuesto para devengarlos. Los responsables de autorizar dichas operaciones responderán por el reintegro total o parcial por el monto de la suma excedida en su caso. Otro ítem gravísimo que incumple de manera sistemática la Municipalidad de La Calera. Se hace un presupuesto, que nosotros insistimos que es un dibujo, y acá lo vamos a demostrar, vamos a hablar de números concretos, solo algunos ejemplos, y al momento de que se quedan sin dinero para un proyecto, sacan partidas presupuestarias de otros y los pasan a otros espacios. ¿Es real que existe la normativa que lo autoriza? Es real que existe la normativa que lo autoriza. Pero ¿cuál es, señor presidente, entonces el sentido de que se presente un presupuesto? Este año vamos a gastar tanto en tal área, tanto en tal área, tanto en tal área. Viene el Consejo Deliberante, lo aprueba el Consejo Deliberante y después hacen con el presupuesto lo que quieren. Y encima lo hacen incumpliendo las normativas, porque hay un procedimiento para realizar ese redireccionamiento de fondos. El anteaño, me acuerdo que fue tan grave que inventaron un decreto, el famoso decreto 451, si mal no recuerdo. El famoso decreto 531, famoso, va a quedar en la historia de La Calera, que cuando nosotros lo observamos, apareció después el decreto inventado, y bueno, vinieron a justificar lo injustificable, ¿no? Trataban de aclarar y oscurecer. Claro, después de esas observaciones empezaron a sacar decretos tratando de ordenar este desmanejo. Pero así todo, no cumplen con el artículo 4. Porque hay un principio que dice que cuando una de las cuentas está en negativo, no se puede redireccionar fondos de esa cuenta. Si yo en salud estoy en negativo, no le puedo sacar más plata a salud. Contablemente no corresponde, legalmente no corresponde. Vamos a algunos ejemplos. Se observa que en la partida 101.0010, remitiente al Consejo Deliberante, bienes de consumo, existe un crédito disponible negativo de 66.000 pesos de servicios no personales. Es curioso, servicios no personales es como el gran embudo donde va a parar todo lo que no se puede explicar, ¿no? El negativo de 121.000 pesos. Estas diferencias se advierten a simple vista. O sea, uno entra y ve que está en negativo. Cuando dice la ordenanza del artículo 4 que no se puede hacer si está en negativo. Debe ser por eso que no me hacen el sello de hace 8 meses, porque está en negativo la cuenta del Consejo, ¿no? No sé, no lo sabemos. Se observa que la partida 201.0010, Servicio de la Administración Central, Bienes de Consumo, existe un crédito disponible en negativo de 1.387.000 pesos. Esta diferencia se advierte también a simple vista luego de las compensaciones de cada partida emitida por el Ejecutivo Municipal. Otro ejemplo. Se observa que en la partida 305.0010 de Agua, Saneamiento y Ambiente, es cínico el título que le ponen, ¿no? Que el municipio ponga saneamiento, le hace volcamiento de líquidos cloacales y ambiente en una misma frase, es cínico, se están burlando de la gente. Pero bueno, bienes de consumo, existe un crédito disponible en negativo de 15.710.000 pesos. En negativo, esta diferencia se advierte a simple vista luego de las compensaciones de cada partida emitida por el Ejecutivo Municipal. Otro ejemplo. Se observa que en la partida 404.0010 de Desarrollo Social, otro agujero negro, servicios no personales, asociado, ¿no? Hablando de clientelismo. Existe un crédito disponible negativo de 1.238.000 pesos. Esta diferencia, nuevamente, se advierte a simple vista luego de las compensaciones. Otro ejemplo. Se observa que en la partida 409.0010 salen unas servicios no personales. Es el ítem más grande que tiene el municipio, servicios no personales.
Existe un crédito disponible negativo de 588.000 pesos. Esta diferencia se observa a simple vista luego de las compensaciones. Otro ejemplo, se observa que en la partida 501.0010 de comunicación, bienes de consumo, existe un crédito disponible de 1.955.000 pesos. Esta diferencia también se advierte a simple vista luego de las compensaciones de cada partida emitida por el Ejecutivo Municipal. Vamos al análisis. A la fecha, no hay decretos del Ejecutivo que compensen las partidas antes mencionadas que quedaron en negativo. Solo se advierten las mismas que están expresadas en el documento presente. No está el decreto y cuando está mal hecho porque las partidas están en negativo. Falta gravísima, que vuelvo a repetir, se observan a simple vista. Tenemos expertos para que lo analicen, pero cualquier persona normal lo puede ver y entender. Motivos sobran para rechazar la aceptación de esta ejecución presupuestaria. A su vez, siguiendo con el análisis, señor presidente, las compensaciones en la suma de los decretos ascienden a 329 millones, redondeando, sobre un total del crédito vigente, incluido el ajuste de 1.296.000, lo que representa que el 25,42% del presupuesto, un cuarto, ha sido modificado por la atribución del Ejecutivo Municipal de compensar partidas presupuestadas a su necesidad, perdiendo de esta forma importancia la herramienta administrativa por excelencia, la cual se respeta poco en la ciudad de La Calera por los mismos que la confeccionan, porque es la misma Secretaría de Finanzas, el mismo municipio, el intendente a través de su secretaria, que presentan una ordenanza. Ellos presentan algo que después incumplen. No solamente incumplen, señor presidente, sino que ni siquiera cumplen con lo establecido en la ordenanza que aprobó este Consejo en el 2017 para realizar ese tipo de modificaciones. Es error tras error, tras error, tras error. Y como sabemos que en política las casualidades no existen, y los errores no son involuntarios, evidentemente acá hay una intencionalidad patente por parte del Ejecutivo, en connivencia, quiere decir en complicidad, señor presidente, con los dos tribunos oficialistas, en connivencia con la Secretaría de Finanzas del municipio, encabezada por la contadora Baroni y todo su equipo, para que este tipo de inconsistencias gravísimas, para que este tipo de desmanejos, para que este tipo de este incumplimiento de las ordenanzas, la 46 del 2017, el incumplimiento de la ordenanza 8102, evidencia la falta de transparencia en el manejo de los fondos municipales, señor presidente. Cierro entonces con este análisis. Quería transmitir el trabajo que hemos realizado, que ha realizado el Tribuno de Cuentas, Juan Pablo Alfaro, con todo el equipo que está por detrás, que vale aclarar, lo hacen ad honorem, ¿no? Creo que es importante. Y realizar una comparación. Vino el miércoles un equipo completo a tratar de explicar lo inexplicable, que eso sí cobran, pero cobran para encubrir todo esto. Nosotros en nuestra función de concejales no solamente proponemos, sino también controlamos. Les acercamos elementos fehacientes concretos. Esto fue presentado por escrito y adjuntado. Sin embargo, el oficialismo aprueba en comisión un presupuesto, una ejecución presupuestal inadmisible. Terminan estando en connivencia también, señor presidente. Para adelantar, porque después, por reglamento nosotros, al menos yo no tendré palabra, pero probablemente mi compañera podrá hacer uso de ella, cuando de parte del oficialismo hagan sus aseveraciones, lo cual me parece muy bien porque es parte del sano debate que podemos tener en el seno del Consejo.
Nos supieron decir en su momento por qué estas consideraciones no las llevamos al trabajo de comisión. La respuesta es muy sencilla, señor presidente. El trabajo de comisión que se realiza en la ciudad de La Calera es, lo digo con mucho pesar, con el respeto que se merece el cuerpo, pero sin escapar a la realidad. Una puesta en escena en donde rara vez se debate, en donde no existe la posibilidad de filmar. No nos dejan filmar las comisiones, no hay actas de las comisiones. Entonces todo lo que se trabaja en la comisión, que sería muy rico, que sería muy válido, al cual tienen derecho todos, sí, el concejal señala a la Cámara, este es trabajo de sesión. Las sesiones deberían en comisión de los miércoles, donde se puede debatir abiertamente todo esto, no se permitan ser filmadas. Es más, señor presidente, cada vez que nosotros queremos filmar, usted llama un cuarto intermedio, cierro. Sí, cierro, señor presidente. Llama un cuarto intermedio y los concejales oficialistas se levantan y se van. Porque no quieren que lo firmen, no sabemos qué ocultan. Entonces, para adelantarme a la respuesta, si es que la van a hacer y si no vale la aclaración, no los hicimos a estos cuestionamientos. Primero porque ya estaban por escrito. Los deberían haber respondido porque ya estaban por escrito. Y en segunda instancia también, el hecho de que no se filme, el hecho de que se mantenga oculto a la ciudadanía lo que ocurre en este recinto, después da lugar a difamaciones. No nos vamos a olvidar cómo la última vez que vino la secretaria de Finanzas y todo su equipo, incluyendo la asesora letrada Silvina Fiorini, gracias Sofi, Silvina Fiorini, después de que hicimos todos los cuestionamientos y todas las preguntas, claro, al encontrarse, cierro, señor presidente. Tratando de tema, concejal, por favor. Cierro, señor presidente. Si no le cedo la palabra. Bueno, cierro con esto, señor presidente, si me permite. Al no tener posibilidad de responder todo esto, porque no hay forma de responderlo, sin mentir, terminaron después emitiendo una nota en donde no sabíamos que había sido violencia de género. Me produce gracia la situación, porque cuando no hay argumentación, se va a utilizar. Se utiliza algo grave que ocurre en la Argentina para justificar la falta de transparencia en los manejos de los fondos públicos, señor presidente. Por todo esto es que nosotros no vamos a acompañar esta ejecución presupuestaria. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, concejal. Silvina. Bueno, en realidad sí va a ser una exposición respondiendo a los puntos del concejal, pero el final lamentable no lo amerita. Evidentemente el concejal, si no tiene una cámara prendida, no quiere debatir con nosotros. Así lo demostró en la comisión del día miércoles, o sea, su trabajo es frente a una cámara. Si no hay cámara, aparentemente no hay debate. El día miércoles, tal cual lo dice el concejal, acá estuvo el equipo para que se realizaran todas las preguntas y no lo hizo. Entonces, bueno, si lo que el concejal necesita para un debate es una cámara, no es nuestra manera de trabajar. Nosotros queremos un trabajo serio, responsable. Lamentamos que subestime las comisiones, porque las comisiones nosotros semanalmente nos reunimos justamente para llegar a acuerdos, a consensos, que en algunos temas sí los hace, porque hemos llegado a consenso en algún tema, pero bueno, parece que en este tema tan sensible y tan importante para nuestra población, el concejal, tal cual lo dijo, no ha estado dispuesto a hacer el trabajo en comisión. Así que solicitamos, señor presidente, que se vote. No nos parece un interlocutor que mediante ese mensaje que ha dado esté validando su capacidad de diálogo. Buenos días, señor presidente. Buen día. Antes de que pasemos a la votación, nuestro bloque quisiera escuchar por parte del oficialismo alguna respuesta en relación a las consideraciones que ha tenido en cuenta nuestro Tribunal de Cuentas al votar en disidencia lo que es la ejecución presupuestaria y las cuentas ahí. Además de todo lo que él ha explicado, a mí me gustaría dejar en acta también
el tema del incumplimiento del artículo 7 de la ordenanza, de la ordenanza 46 del 2017, que ni siquiera tendremos que estar tratando este tema, ¿sí?, hoy, y el incumplimiento del artículo 49 del inciso 14 de la ley 8102, porque creo que son los que más se han incumplido. Uno dice remitir al Tribunal de Cuentas el balance anual dentro de los 60 días de terminado el ejercicio. Fue remitido en el mes de julio, si mal no recuerdo, habiendo pasado 7 meses. Y luego también el artículo 7 de la ordenanza 46-2017, habiendo este Consejo aprobado, gracias a la mayoría oficialista, 2 prórrogas de la presentación de las cuentas de inflación cuando está absolutamente prohibido el artículo 7. Con lo cual me parece que eso debe constar en acta para futuras denuncias en relación a la mala aprobación de esta ejecución presupuestaria. Nada más, señor presidente. Concejal, llamo a votación por afirmativo, negativo, abstenciones. Proyecto número 2. Proyecto de ordenanza donde se autoriza a suscribir el convenio de la empresa con la empresa provincial EPEC. Concejales tienen la palabra. Eduardo. Señor presidente, hablando con tu bloque, y habiendo sido tratado los temas siempre en comisión, valga la redundancia de lo que diga el concejal, ¿no es cierto? Y bueno, no voy a hablar del tema, sino para decir que me salgo del tema. Pido que se vote el proyecto número 2, proyecto número 3 y proyecto número 4. Nosotros solicitamos que se vote cada uno por separado debido a que tenemos consideraciones que hacer en cada uno de ellos. Está muy bien. Vamos entonces con el producto número 2. Sobre el producto número 2 en cuestión, ¿hay algunas consideraciones? Sofía, tenés la palabra. La bondad. Nuestro bloque en este número 2 va a abstenerse de acompañar el proyecto. Muy bien. Tiene que ver con la votación distinta, por eso, señor Perfecto. presidente, sobre todo. Vamos a votar. Ah, sí. Perdón. Silvina. ¿Puedo? Sí. Bueno, nos parece pertinente aclarar que este proyecto autoriza al Departamento Ejecutivo a suscribir con la empresa de energía de Córdoba, EPEC, un convenio para la ejecución de la obra tendida de líneas aéreas de baja tensión en loteos sociales en los barrios Loma de la Cruz, Rumihuasi, Dumesnil. Nos parece un proyecto más que importante que hace a la calidad de vida de los vecinos de nuestra ciudad. Solicitamos que se vote. Llamo a votación por afirmativo, negativo, abstenciones. Proyecto número 3, ratificación del convenio con el Ministerio de Promoción de Empleo y Economía Familiar de la provincia de Córdoba. Concejal, tiene la palabra. Bien, las consideraciones entonces. ¿Fernando? Pero si tienen que... Habíamos solicitado que se voten los tres, ahora bien. lo dejamos a ustedes. Muy bien, gracias. En realidad es una consideración mínima que para justificar por qué la abstención. No tiene que ver de ninguna manera
con el hecho de que llegue dinero de provincia o de donde sea para tratar de paliar lo que es el terrible déficit habitacional, señor presidente, que tiene la ciudad de La Calera, que se ha demostrado en los últimos 20 años, de manera más acuciante en los últimos 15 años, que nos gobierna el mismo color político, en donde la gente, de manera injustificada, sin lugar a dudas, pero frente a la desesperación y dejando de lado los avivados, frente a la desesperación, familias con hijos se largan a usurpar terrenos para tener acceso a la vivienda digna, que además es un derecho constitucional. Claro, un derecho constitucional que no puede pisar otro derecho constitucional, que es el derecho a la propiedad privada o a la propiedad pública, que es de todos. Todos conocemos lo que ocurrió en Loma de la Cruz hace un par de semanas. Nosotros nos vamos a abstener, primero porque no vemos de ninguna manera, señor presidente, un plan sostenido que busque, a partir de políticas públicas, paliar, así sea, no digo terminar, porque 20 años de déficit habitacional no se terminan en un solo gobierno, se requiere una política de Estado perdurable en el tiempo. Pero no vemos de ninguna manera, ni en este gobierno del intendente, ni en el gobierno del primo, del intendente anterior, un plan orientado a empezar a paliar el déficit habitacional. Al igual que no vemos un plan para intentar recuperar el salario de los trabajadores. No hay políticas de Estado que apunten a esto. Tanto es así que los únicos 2 programas habitacionales que tiene la ciudad de La Calera, señor presidente, hace 6 años que fueron anunciados y a la fecha no se han entregado. 6 años de gente que ha puesto dinero, tiempo y esperanzas y que vienen elección tras elección prometiéndole y jugando cínicamente con un derecho que tienen, en este caso lícitamente adquirido, de llegar a la vivienda propia. Gente que se ha ido ya del municipio, gente que se ha cansado, gente que vio destruida, señor presidente, su familia, porque vendieron el auto, porque sacaron créditos que después no pudieron afrontar. En el caso, por ejemplo, del programa Mi Terreno Mi Casa, que de 180 y pico beneficiarios a la fecha, ni sabemos cuántos quedaron. Sí tengo el dato de muchos que terminaron desistiendo. Entonces, cuando el municipio, en anuencia con la provincia, que tampoco terminó de entregar el programa Lo Tengo, perjudicando, creo que son 256 familias, por culpa del municipio en este caso, ¿no? Por culpa del municipio, que nunca terminó con los trámites y lo que le correspondía hacer. Cuando el municipio viene a presentar este tipo de proyectos, que los anuncia con bombos y platillos, que en su momento eran 10 viviendas, ahora se le suman 20 más, bueno, es positivo, pero es casi una burla a las otras familias. Son casi 400 que hace 6 años que están esperando. Y es una burla a los miles de vecinos calerenses viejos que generación tras generación han estado acá en esta patria chica y que no pueden acceder a su tierra. Y cuando ven cómo aquellos que los gobiernan no solamente no establecen políticas públicas para que ellos puedan acceder a la vivienda, sino que se llenan los bolsillos, señor presidente, se enriquecen, construyen sus casas, no solamente en La Calera, sino sus casas de campo en otras ciudades, mientras ellos no pueden ni siquiera acceder a una vivienda de 40 metros cuadrados para vivir dignamente. La abstención tiene que ver también por cuestiones de forma. La municipalidad en el proyecto anterior se va a endeudar en 30 millones de pesos, señor presidente, en el proyecto anterior. Lo menciono para entenderlo de este también. Cuando ese monto era el que necesitaba invertir la municipalidad de La Calera para terminar con el tendido eléctrico en su momento y poder entregar los programas Lo Tengo, Mi Terreno, Mi Casa, que fue el convenio que se firmó el año pasado por 39 millones, diferencia de 9. Se buscaban beneficiar a 10 en lugar de los 100 y pico, no tengo ya el número porque es muy variable, que hace 6 años que se lo deberían haber entregado. Este nuevo proyecto, que trae algunas modificaciones,
que trae además nuevas unidades habitacionales, son 20 en este caso, son 58 millones. 58 millones. Nosotros solicitamos a los que estuvieron de parte del Ejecutivo, solicitamos en innumerables ocasiones a través de pedidos de informe que se acerquen a algunos elementos que nosotros necesitamos para realizar una de nuestras tareas, que es el control. Porque tenemos entendido que el anterior proyecto se entregó o se sorteó los 10 créditos de 2,6 millones de pesos que no van a ser refundables en ese caso, que va a pagar el municipio en 240 cuotas, se sorteó entre los que habían quedado dentro del programa positivo de vacíos urbanos. Nosotros a la fecha no sabemos quiénes salieron sorteados. Lo pedimos en innumerables ocasiones. Nos respondió el Ejecutivo que había sido filmado, es cierto, nosotros estuvimos incluso, pero nosotros no estamos pidiendo la filmación, nosotros pedimos el resultado. Por eso no entendemos qué difícil es entregar un papel con el listado. Es más, en otros pedidos de informes te mostramos cómo lo hacen otras municipalidades, donde al día siguiente salía todo publicado para que todo el mundo sepa. Los vecinos nos llamaban, consejero, ¿usted sabe quién salió sorteado? No sabe nadie. Siempre hay un manto, ¿no?, que oculta este tipo de cosas. Entonces, yendo a este proyecto en particular, y porque cuando uno se quema con leche ve la vaca y llora, mantenemos la sospecha fundada, señor presidente, de que nuevamente estos 20 créditos, entre comillas, en este caso de 2,9 millones, van a ser entregados con nombre y apellido. Como se ha manejado de manera clientelar este gobierno desde su asunción y también el primo en los 2 mandatos anteriores. Dice textualmente uno de los considerandos, señor presidente, que la Municipalidad de La Calera estará a cargo de la inscripción, recepción de la documentación y selección de los beneficiarios de las viviendas, debiendo controlar y certificar que los mismos cumplen los lineamientos y requisitos, etcétera, etcétera. La realidad es que el municipio le entrega, previo a las elecciones del 2023, ahora son 30, antes eran 10, créditos blandos que pagaremos entre todos los aportantes del municipio. Si bien en la segunda tanda se establece un sistema de devolución que no sabemos si cumplir o no, porque tampoco se estableció un reglamento, y que la municipalidad dispondrá de estos 30 cheques de 2,9 millones de pesos para entregar a su gusto y consideración. Y a la fecha no nos han explicado, ni siquiera supieron explicarlo cuando se lo preguntamos específicamente, más allá de que me interrumpieron en las comisiones en varias ocasiones para que no haga la pregunta que nadie quería escuchar. ¿Cómo lo van a entregar? Explíquennos, porque están pidiendo que nosotros aprobemos algo sin explicar cómo se va a ejecutar eso. Cuando en el anterior proyecto de consideraciones prácticamente iguales, muy similares, a la fecha tampoco lo entregaron. Le pedimos, trajeron cuáles son los 30 beneficiarios y el orden de prelación para ver quiénes son los que van a acceder. Sí, sí está a disposición. ¿Lo adjuntaron? Porque pedimos específicamente que lo adjunten hoy. ¿Lo adjuntaron? No, no lo adjuntaron, obviamente. Ni lo van a hacer. Ni lo van a hacer, porque son datos que ocultan bajo 7 llaves. No van a hacer que se sepa quiénes son los beneficiarios, quiénes son los punteros, o funcionarios quizás, que les tocó recibir de regalito o recompensa por su militancia partidaria. Esta vez no una beca, esta vez no un lote, esta vez no la promesa de ingresar a planta, o la promesa de no echarte, o el bolsón, sino un crédito no reembolsable de 2,9 millones de pesos. Tampoco sabemos, aunque está establecido, que se devolvería. Por eso nosotros nos abstenemos, porque no vamos a ser cómplices de uno de los peores elementos que tiene la política argentina. No son los únicos, si bien mal de muchos consuelo de tontos, pero
no son los únicos, señor presidente. Lo hace Nación, lo hace provincia y lo hace municipio. A nosotros en este caso nos preocupa que lo haga de manera tan impune el municipio. Por eso nos vamos a abstener. Y también aprovechamos, y cierro señor presidente, para pedirles que por favor atiendan y entreguen y hagan todo lo necesario que no hicieron en estos 6 años. Hay concejales que están acá, que estuvieron en el consejo anterior. Todo lo necesario para entregarle a aquellos beneficiarios del loteo Mi Terreno Mi Casa y del loteo Lo Tengo, lo que legalmente, lícitamente se ganaron. Porque no fueron a usurpar, pusieron plata, participaron de un sorteo y por culpa explícita de la Municipalidad de La Calera, por la incompetencia y la falta de gestión, señor presidente, llegamos a fin del 2022 y todavía no se entrega. Ojalá, y lo digo de corazón, así sea para ver si recogen algunos votos del año que viene, les entreguen a todas estas familias, porque se los merecen, se lo merecen, se lo han ganado después de 6 años de lucha. Dejen de regalar dinero de los contribuyentes y pónganse a gestionar el dinero que llega al municipio para el bien de todos, no para el bien de algunos pocos, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, concejal. Silvia. Bueno, detrás de estas elocuentes palabras llenas de difamaciones que no pienso responder, lo que en realidad hay es una negación. Tan preocupado que están por los planes de vivienda para los vecinos, le está negando a 30 familias de nuestra ciudad tener su vivienda propia. Como en el proyecto anterior, también tendremos que decir a los vecinos de Loma de la Cruz, de Rumi y de Dumesnil que el tendido eléctrico que tengan va a ser gracias a estos concejales a los que acaba de injuriar el concejal precedente y no gracias a él, que tampoco lo votó. Como también decirle a los vecinos de Barrio Centro, de Barrio Stocklin, de Los Paraísos, que las cloacas que tienen tampoco las votó el concejal precedente, que está tan preocupado por el progreso de nuestra ciudad. Como decirle a los vecinos de Cuesta Colorada que el cordón cuneta con el que cuentan ahora tampoco fue votado por el concejal tan preocupado por el pueblo, que lo único que hace es no votar a favor de los proyectos que hacen crecer a nuestra ciudad y difamar a los concejales que estamos acompañando todas las obras que hacen progresar a nuestra ciudad. Así que, sin más que decir, pido por favor, señor presidente, que se vote. Sofía. Sí, señor presidente, antes que se vote, simplemente una aclaración para que conste en acta que el dinero de todos los proyectos de los programas de vivienda no lo ponen los concejales, sino que viene directamente del pago de contribuciones por parte de los vecinos, ¿no? Y en el anterior proyecto, que nosotros no nos negamos, nuestra votación fue en abstención, obviamente tiene una justificación que es la que está en el considerando número 3, que no nos queda muy claro, teniendo en cuenta que en primer lugar el precio se va a afrontar, ¿sí? Desde... por favor, vamos. No, pero como hizo mención en el proyecto número 3, nosotros queremos también justificar por qué no. Creímos que no iba a ser necesario, pero dado que usted ha alegado el tema, nos gustaría... Señor presidente, sería bueno recordar que si los votos favorables del... Sería bueno respetar el turno de la palabra, señor presidente, me parece. Estos proyectos no se llevarían adelante más allá de quien ponga los recursos económicos. Sería bueno respetar el turno de la palabra, por favor. Bueno, muchas gracias. Gracias. Como venía diciendo, este proyecto número 3 nosotros nos vamos a obtener, como así también lo hicimos en el número 2, porque hay consideraciones en el convenio que a nosotros no nos quedan claras con respecto al pago del precio de lo que va a ser el tendido eléctrico de
Domesville, de la Loma de la Cruz, de Rumiguasi. Nada más, señor presidente. Llamo a votación por afirmativo, negativo, abstenciones. Proyecto número 4. Proyecto de ordenanza donde se autoriza en general a favor de la provincia la dirección de viviendas en el marco del programa Lo Tengo. Bueno, Señor presidente, antes de entrar de lleno en este proyecto, que adelantamos nuestro voto positivo, simplemente me gustaría en un minuto preguntarle, con el debido respeto que merece su investidura, cuál es el motivo de por qué de los 29 proyectos que ingresamos para ser tratados en orden del día, el día lunes, tal cual establece la ordenanza y el reglamento interno que a nosotros nos regula, solamente fue elevado uno de ellos y no los otros 28. Solamente por mencionar un proyecto, solo por mencionar un proyecto, concejal, era por favor, esencial. haga uso de la palabra. El proyecto número 4, gracias. Solamente por mencionar uno, se establecía la citación Concejal, del moción de intendente. orden, diríjase al tema en cuestión, que es el proyecto número 4. Haga uso de la palabra, gracias. Era la citación al intendente y Antes de funcionario adelante, concejal, por los gracias. comportamientos. Llamo a Señor votación, presidente, no he entonces, terminado de por justificar. afirmativo, negativo. Señor presidente, no he terminado con la palabra. Gracias, Le concejales. pido, por favor, que responda a la pregunta que nosotros hemos Los realizado. invito a arreglar la bandera. Gracias, concejales. Que quede en acta que nosotros Gracias, hubiésemos concejal. votado de manera positiva. Gracias. Que quede en acta que Su nosotros compañero hubiésemos votó. votado de manera positiva al último presupuesto. Gracias. No nos permitieron porque no nos Vamos dieron a la palabra finalizar, para por poder favor, finalizar nuestra conclusión. Agradezco. Gracias, concejales.